Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Atención en YouTube. Cada vez algo más rápida esta segunda parte. Aquí Jaime Vicente Chagüe, esta vez por petición de Miguel M.A. Miguel nos ha pedido que hablemos de una película del año 1982, una película dirigida por John Milius, con Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow. Y venga, vamos a darnos el lujo de nombrarlos también en este once inicial, que son Nadiuska y Jorge Sanz, una película titulada Conan el Bárbaro. 1.000.000 de gracias a Miguel M.A. por elegirme a mí y elegir a esta película porque además me apetecía mucho revisarla. Esto me pasa mucho con vosotros, por cierto. No voy a dar ejemplos concretos para no parecer un pelota baboso con unos y quedar mal con otros, pero han caído muchas peticiones de estas en plan... Ostras, me apetece, o sea, me apetece de verdad no solo ver la película, sino también hablar de ella un rato y meterme en ella con profundidad. John Milius en la dirección y Oliver Stone acompañándole en el guión y en la adaptación de un cómic, en este caso el personaje de Conan el Bárbaro, creado por Robert E. Howard a principios de los años 30 del pasado siglo. Con estos ingredientes, ¿qué podía salir mal? Os pregunto. Y esto que puede parecer una broma, por los nombres de las personas implicadas, uno, John Milius, personaje cuanto menos pintoresco de Hollywood, el guionista de Apocalypse Now también, otro Oliver Stone, convertido después en el azote del poder establecido, vamos a decirlo así, en Estados Unidos. Pese a que son dos personalidades que a priori no íbamos a vincular a lo que es el mundo del cómic y del tebeo, lo cierto es que vemos una película sorprendentemente buena, sólida, extraña también en más de una ocasión, luego lo veremos, y muy atípica en el cine de los 80, pero sin dejar de proponer una aventura épica. Por si no ponéis cara a John Milius, siempre podéis tener en mente al gran Lebowski de los Coen, y no estoy hablando del personaje interpretado por Jeff Bridges, sino al mejor amigo del nota, Walter, encarnado en este caso por John Goodman. La inspiración para crear a Walter fue John Milius, y aunque no lo creáis, lo hicieron con sentido y sincero afecto. Hay un documental, por cierto, sobre este hombre, en el que Milius se definía a sí mismo como un anarquista zen. Cuestiones políticas aparte, y en las que se podría incluir la defensa que ha hecho a ultranza de llevar armas de fuego aparte también, la de Milius es una de las personalidades más extrañas, pero también más fascinantes de Hollywood. Por un lado tenemos ahí al guionista de Apocalypse Now. Ese trabajo suyo fue, vamos a decir, su culminación, pero participó también en el guión de Harry el Sucio, participó también en el guión de Las aventuras de Jeremiah Johnson. Fijaos en el desnivel de intenciones, en este caso, por su parte. Como director tiene una joyita en el cine de aventuras que es El viento y el león, una película sobre Dillinger que también es muy interesante, además con una lectura social también muy crítica. Y todo esto lo compaginó con otro cine, vamos a decirlo, como podía ser Amanecer Rojo, sobre unos chavales de un pueblo norteamericano haciendo frente a invasores comunistas. El suyo es verdad que es un cine, vamos a decir, muy viril, podríamos decir que es un cine duro, como una roca, pero con una singular sensibilidad también, con una serie de inquietudes, vamos a decir, más trascendentes, que van más allá de la testosterona. Y eso ocurre, de algún modo, con este Conan el Bárbaro. Es una película que además comienza con una cita de Nietzsche: lo que no nos mata nos hace más fuertes.
Y esa mera mención al principio ha bastado para que esta película haya sido reanalizada más allá del género de espada y brujería al que sin duda pertenece. Porque, a ver, uno ve esto al principio de una película como Conan el Bárbaro, con Arnold Schwarzenegger, y te preguntas, ¿qué pintaba Nietzsche en una película protagonizada por este Mr. Universo? Por cierto, aquí en su primera producción de verdadera enjundia. Porque la impresión es que a Milius, más allá que hablar del personaje del cómic, parecía que le interesaban otro tipo de cuestiones. Es cierto que se postuló desde el principio, cuando sabía que había interés en Hollywood en adaptar el personaje creado por Robert E. Howard. Podemos decir que se lo curró, o sea, que lo peleó bien, y además con ideas visuales tan costosas de hacer que ningún estudio ni ningún productor en su sano juicio quería financiarlas. Hasta que cayó en manos del gran Dino De Laurentiis, que se dijo, oye, ¿por qué no? Vamos a ello. Es verdad que con bastante menos pasta de por medio de lo que proponía Milius y también de lo que proponía Oliver Stone en su libreto, que se sumó además después al proyecto. Pero a lo que iba, aquí en definitiva Milius pasa bastante del cómic original. La infancia de Conan no fue como nos la cuentan en la película, nunca estuvo esclavizado, y es más, Tulsa Doom, el gran villano del que luego hablaremos, tengo entendido que jamás coincidió con Conan en una misma viñeta. Era también una creación de Robert E. Howard, pero para otro cómic independiente de Conan. Y sin que nadie supiera muy bien por qué, va Milius y, como os decía antes, introduce esa cita de Nietzsche justo al principio. Ya solo eso ha bastado para que una película de aventuras de los años 80, con Arnie en todo su vigor, se convierta en una película que, desde el punto de vista filosófico, si es que lo tiene, ha motivado auténticos trabajos académicos. Y es verdad que muchas veces en el análisis de las películas los estudiosos y los críticos se montan auténticas perolas mentales. En algunos casos son interesantes, en muchos casos van más allá de las verdaderas intenciones del autor, pero de algún modo lo que hace ese crítico, ese analista, es sacar una serie de conclusiones psicológicas que podrían estar latentes en ese creador. Pero tengo que decir que con esta citita de Nietzsche al principio, lo que no te mata te hace más fuerte, digamos que estaba más justificado de lo habitual, ese, vamos a decir, sobreanálisis al que se sometió Conan. Milius está claro que no puso esa cita al principio por ir de guay o porque le sonara bien. Milius era conocedor del pensamiento de Nietzsche y me atrevo a decir, por algunas declaraciones y entrevistas, que admirador también. Y concretamente los tiros van por uno de los conceptos más célebres del filósofo alemán. Filósofo, por cierto, que murió coincidiendo justo con el cambio de siglo. Murió justo en el año 1900. Y aunque fuera de forma indirecta, lo cierto es que sus ideas pesaron mucho en el devenir del siglo XX. Era uno, ya lo sabéis, de los pensadores de cabecera de Adolf Hitler, y entre otros de los postulados, en Conan podemos ver algunas de las ideas que mayor arraigo tuvieron a la hora de ejecutar el Tercer Reich. Esto, insisto, de forma totalmente indirecta, no sería la intención del bueno de Friedrich de motivar ese episodio tan lamentable y tan monstruoso de la historia. Este es un jardín durito y que creo que trasciende además, por otro lado, se ha visto a lo mejor en cómo he dudado las modestas intenciones de esta crítica a la carta. Pero a vuela pluma podemos ver varios de esos postulados, empezando por el principio, ese lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Que es una cita que pertenece a una obra de Nietzsche que es El ocaso de los ídolos, en el que se ven algunas de sus obsesiones. Por ejemplo, su oposición a conceptos supremos como podrían ser el bien, como podría ser directamente Dios. Para él este tipo de conceptos eran una forma de negar, de ponerse una venda en los ojos en lo que supone
la verdadera naturaleza del hombre, que es más bien instintiva, que es más bien caótica. En Conan se han visto también referencias a otro concepto de Nietzsche, que es el Übermensch, lo que se ha traducido en nuestro idioma de forma mucho más sencilla de pronunciar como el superhombre. El hombre que supera esos valores y conceptos supremos y que acaba creando su propia escala de valores y su propio orden de las cosas. Y de ese superhombre surge otro concepto importante en su obra, que es la voluntad de poder. Para él, esa voluntad de poder era el motor del progreso. El hombre ya libre de esas ataduras y de cadenas que os decía, de esos conceptos supremos, y su disposición, a partir de ese momento, a vivir siempre superando todas las dificultades e imponiéndose a los demás por la fuerza, si fuera necesario. Como veis, todas son ideas que se pueden extrapolar de este Conan y que podemos ver de algún modo esbozadas si hacemos ese esfuerzo de seguirle el rollo al bueno de John Milius y coger esa cita de Nietzsche como referencia. Pero es cierto que ha trascendido como la película nietzschiana por excelencia. Pero para que os hagáis una idea, el nombre de Nietzsche ha sido asociado también numerosas veces con La soga de Hitchcock y más concretamente con aquellos dos chicos que nada más comenzar la película mataban a un pobre diablo al que escondían en un arcón para demostrar no se sabe qué. En resumen, por estas pretensiones tan elevadas de Milius, por introducir en lo que parecía una simple película de espada y brujería una dimensión casi operística, esto lo veremos luego, por toda la gravedad que encierra en definitiva la película y por dejarnos también con algunas secuencias enormes, no me parecería de recibo darle a Conan el Bárbaro una calificación inferior a las 4 estrellas, con sus limitaciones. De hecho, creo que lo peor que se puede decir de Conan, al final, es que provocó un aluvión de películas de este subgénero, de este mismo pelaje. Algunas simpáticas, otras copias tan baratas como descaradas y flojas. Y algunas de ellas europeas, y los que seáis muy admiradores del cine trash, ya sabréis por qué tipo de personaje los digo. Y alguna además incluso con varias entregas. Como siempre, recordaros que esta es una crítica a la carta con spoilers. Por cierto, aviso que os hago porque a partir de este momento en el que me dispongo a repasar los momentos que más me gustan o que me parecen más representativos de la película. Y lo primero, lo que le hace subir siempre la puntuación en una película como Conan es la banda sonora de Basil Poledouris. Banda sonora no, o sea, banda sonorón inmenso el que se marcó aquí este compositor norteamericano de origen griego. Cuando hablé de Desafío Total y de la música que compuso entonces Jerry Goldsmith, mencioné la similitud del tema principal de Desafío Total, de Total Recall, recuerdo total, con la de Conan el Bárbaro. Y algunos me señalasteis con razón que el propio Goldsmith, esto no era en plan, te he pillado, ¿no? De repente, no. El propio Goldsmith reconoció haberse inspirado en aquel tema central de Conan para crear el de Desafío Total. En todo caso, sería muy simplista si al hablar de la banda sonora de Poledouris, en esta ocasión, nos refiriéramos solo a la música del inicio. Es verdad que es un tema poderosísimo, que te mete de lleno en otro tiempo y en otro mundo, y con el que te entran ganas de aplastar cabezas a mandoblazo limpio. Pero lo cierto es que Poledouris despliega aquí una paleta en la que recorre los grandes clásicos. Tenemos los temas medievales, los temas también más épicos, y podemos decir que con una inspiración más religiosa a lo Miklos Rozsa y el cine de Romanos. Y muy importante también, esto va un poco al hilo de lo que os decía, temas de inspiración wagneriana al final de la película. Wagner y Nietzsche, al final casi conformaron una pareja, compartieron varias cosas. Una que no viene al caso es que fueron, como os decía, interpretados de aquella manera por el nacionalsocialismo alemán. Pero ambos también se influyeron mutuamente y compartían el mismo entusiasmo por la música, al final como una expresión genuina del alma humana.
vamos a decirlo así, aunque lo cierto es que entre ellos dos acabaron regular. Importante, ¿sabíais que Jorge Sanz interpretó a Conan de niño? Evidentemente estoy de coña, porque esto lo sabe todo bicho viviente. Para los que no sois de España, Jorge Sanz es un actor muy popular, sobre todo en los años 80 y en los años 90 en nuestro país, y con una muy buena vis cómica y muy madrileña, además. Su presencia aquí como Conan Jr. se debe a que en nuestro país siempre ha resultado muy tentador rodar, no solamente por el hecho de encontrarte localizaciones que podían prestarse a ello, muy variada. Tienes además en un país relativamente, vamos a decir, asequible a la hora de recorrerlo, puedes rodar perfectamente en Madrid y plantarte en menos de 3 horas a la playa. En este caso se escogieron los alrededores de Madrid, de Segovia, de Ávila y algunas ciudades más. La Rueda del Dolor, el emplazamiento de la célebre rueda, está en Ávila. Y debido a todo esto, y esto es al hilo de lo que os decía de Jorge, se escogieron también a varios intérpretes españoles, uno de ellos Jorge Sanz, pero también tenemos a Nadiuska para interpretar a su madre. También para los que sois de fuera, Nadiuska es una actriz que se hizo tremendamente popular en España, sobre todo en la España de los años 70, por el llamado cine de destape, cine de corte erótico, que empezó a proliferar por aquel entonces. Y los dos, Jorge Sanz y Nadiuska, comparten una de las grandes secuencias de la película, y concretamente es cuando Tulsa Doom y sus hombres arrasan con su poblado, matan a casi todo el pueblo, salvo a los niños, y matan al padre de Conan. En este caso, me refiero al instante en el que Nadiuska, sin rabia ni dolor aparentes, con una extraña frialdad, empuña su espada, tiene al niño cogido de la mano, Tulsa Doom toma la suya y vemos un plano medio de Nadiuska, su mano aún cogida a la de su hijo, pero con la cabeza cayendo. La presencia de James Earl Jones como Tulsa Doom, esta es de las cosas que cuando ves la peli de crío no valoras. Fue después, ya más talludito, cuando vuelves a ver la película, ves los nombres del reparto al principio y dices, ostras, James Earl Jones, ¿dónde estaba aquí este tío? Lo cierto es que yo siempre le he visualizado en papeles de, vamos a decir, de tío legal, de buen tío, el jefe de Jack Ryan en las películas basadas en las novelas de Tom Clancy, ¿no? Y aquí se marca uno de los grandes villanos de los 80, que quiere decir que una parte del gran villano de los 80 y de los 70 y posiblemente de cualquier década, que es Darth Vader, también le corresponde a él, porque si bien no puso su cuerpo para interpretar a Darth Vader, sí que le prestó su voz en las versiones originales de la trilogía de Star Wars. La ya citada Rueda del Dolor es una elipsis maravillosa también en la película y deja a las claras el talento no solamente narrativo sino visual que tenía John Milius. Primero vemos a todos esos niños esclavizados girando en esa rueda, ¿no? Casi como una tortura. Los planos se fijan en las piernas, vemos que cada vez esas piernas se están musculando, van madurando. Vemos también que cada vez hay menos piernas porque entendemos que muchos de esos niños no lo están superando y van muriendo de agotamiento hasta que el rostro de Schwarzenegger es el único que queda. El primer tercio de la película podría pasar perfectamente por un homenaje a Espartaco, algo de Peplum, que por cierto otro género que se rodó, que tuvo en nuestro país, que tuvo en España todo un plató, sin ir más lejos el propio Espartaco. Algo de peplum polvoriento y violento tiene también esta película. De hecho se repiten casi todos los periplos vitales del personaje de Kirk Douglas, con Conan ya convertido en un esclavo gladiador importante. Además, aquí hay que hacer un pequeño hincapié, porque creo que escuchamos una de las grandes frases del cine contemporáneo. Si estáis viendo este vídeo y habéis llegado hasta aquí, es muy posible que la sepáis de memoria.
pero es Conan, le preguntan qué es lo mejor de la vida y él responde: lo mejor de la vida es aplastar enemigos, ver sus cuerpos destrozados y oír el llanto de sus mujeres. ¿Qué puedes replicar a esto, ¿no? Lo que tienes que hacer es callarte, ya está, y asentar, a sentir. Hay que decir que todos, en todos los campos de la vida, tenemos margen de mejora, perdón. Y yo creo que Arnold Schwarzenegger también lo tuvo. A ver, su melena, la espada, el manejo de la espada, quiero decir, todo eso es icónico. Pero, y es verdad también que su hieratismo, su poca expresividad le encajaba también al personaje por cómo ha sido su vida, cómo es su desarrollo y cómo es su misión. Pero para mí, en la galería de personajes que nos ha dejado Arnie, y aquí ya he hablado de unos cuantos, yo creo que los ha incorporado más carisma posteriormente a otros. A lo mejor es una blasfemia lo que acabo de decir, pero ahí queda, es lo que siento. Yo creo que interpretativamente, con sus 1000 limitaciones y haciendo solamente una cosa que hace mejor que nadie Schwarzenegger, que es hacer de Schwarzenegger, yo creo que incluso en eso se ha visto margen de mejora con los años respecto a este Conan. La vida de Conan, lo que vamos a ver en pantalla, al final podríamos definirlo como una búsqueda de cosas. Es una búsqueda de la venganza, por un lado, pero también es una búsqueda de sí mismo. Él está todo el rato recibiendo enseñanzas desde niño. No puedes confiar en nadie, ni en hombres, ni en mujeres, ni en bestias, solamente el acero. El enigma del acero, que es uno de los misterios que deja la película, y su relación con Kron también, ¿no? El dios de los cimerios. Cerca del final hablaré de él, pero vemos como progresivamente hay una pérdida de fe de Conan. Yo no le rezo a Kron porque no escucha, dice en un momento dado. Esto lo quería resaltar porque vemos poco a poco cómo va superando esos conceptos supremos, como decía Nietzsche, de un dios, el bien, todo con mayúsculas, etc. Puede que fuera por cuestiones de presupuesto, pero el hecho de que una buena parte de los escenarios esté rodada en escenarios, vamos a decir, naturales, con pocos decorados en algunos casos, también le otorga a la película, vamos a decir, cierto tono animista, como si nos estuviera diciendo que desistir un alma, desistir una deidad o un ente superior, se encuentran posiblemente en los fenómenos de la naturaleza antes que en determinados símbolos. Hay que decir que la mitología del norte de Europa fue una de las fuentes también de inspiración para John Milius a la hora de, vamos a decir, reinventar el personaje creado por Robert Howard. El encuentro de Conan con la bruja, esto también es, en fin, es emblemático. La fotografía de la película es anticomercial, dicho sea de paso, ¿eh? Luces de velas, lámparas, es una película tremendamente oscura. Y la secuencia de la transformación de esta mujer en bruja, mientras están yaciendo, y la arroja a las llamas, a ella, es también de las que recuerdas desde la primera vez que viste Conan. Además, esto nos vale para que seamos conscientes también de la gran motivación de Conan, vengar la muerte de sus padres. Él recuerda perfectamente el emblema de Thulsa-Doom, la serpiente de 2 cabezas, y cada pista le va a ir conduciendo hasta el final. Conan va formando equipo, y este es otro de los aciertos. Por un lado, un ratero, Subotai, y por otro, Valeria, que vendría a ser una equivalente a Conan en mujer y de la que, por tanto, se enamora. Son almas gemelas. Gran presencia, hay que decir, la de Sandal Bergman, la actriz que le da vida a Valeria y que además supuso el único premio gordo que recibió esta película, y os diría casi que la única nominación a algo. Bergman ganó un Globo de Oro a la mejor actriz revelación, un premio, por cierto, una distinción que hace mucho que se eliminaron del palmarés. Vemos también esa, insisto, en este formar equipo, una referencia a esas novelas iniciadas
por Tolkien en El Señor de los Anillos, donde vemos también que distintos personajes con distintas habilidades que antes no se conocían van conformando un equipo que acaba revelándose perfecto precisamente por esa, vamos a decir, diferencia de habilidades que tiene cada uno. Max von Sydow, no me puedo olvidar de él, abonado entonces a las producciones más comerciales. Aquí como ese rey Osric que les contrata a este trío para rescatar a su hija de la secta que ha montado Thulsa-Doomed. Creo que no tardaríamos mucho, creo que fue posteriormente cuando haría de Ming en Flash Gordon, Max von Sydow, que como ves era muy solicitado para villanos de TVO. En la película vemos un detalle técnico, además que revela uno de los motivos por los que también alguien dijo vamos a producir una película como Conan, y ese fue de forma muy colateral, insisto, el éxito de Star Wars y el renacer, en teoría, no ya del cine de ciencia ficción solo, sino de un modo más profundo el renacer de las fantasías épicas. En este caso en concreto hay un detalle de transición entre escenas, o sea, para pasar de una escena a otra hay varios recursos, se puede fundir en negro, se puede hacer un encadenado, o como en este caso las cortinillas, como las solemos llamar de forma muy coloquial todos, ¿no? Para pasar de una escena a otra y para que lo visualicéis, es también lo que veíamos en la película de George Lucas. Hay que decir en todo caso que esa forma de transitar entre escenas ya estaba presente en el cine de Kurosawa, un director que influyó directamente a George Lucas para su trilogía y al propio Milius también para este Conan el Bárbaro. Todo lo que se refiere al culto que se profesa a Thulsa-Doomed es curiosísimo. Primero por cómo pinta John Milius a los seguidores, vamos a decir, de la secta. A mí siempre me ha dado la impresión de que aquel director quería ajustar cuentas con el movimiento hippie que por edad le tocó vivir. Todos estos seguidores llevan flores en el pelo, se sientan en círculo. No nos engañemos, parece que van fumados hasta arriba, que se han fumado hasta las plantas. John Milius, podríamos decir aquí, pasando facturitas al hippismo. Aparte de detalles estéticos, está el hecho de que lo retrata como una turba lobotomizada, que siguen ciegamente a Tulsa, pese a no recibir, en realidad, nada bueno a cambio. Perdón. Acordaos, por cierto, cuando capturan a Conan, como Tulsa hace que una chica entregada a su voluntad se tire desde lo alto de una fortaleza y se mate, solo porque se lo dice, nada más. Y Tulsa dice una frase que es algo así como: ¿ves? Esto es fuerza, eso es poder, no el acero, le dice Tulsa a Conan. La voluntad de poder, ¿no?, que decíamos antes de Nietzsche. La crucifixión de Conan. Como veis, la película tampoco es sutil, y no lo digo en el mal sentido. A mí este tipo de detalles siempre me intrigan mucho. Ni John Milius quería ser sutil, ¿no? Tenemos crucifixión, tendremos muerte de Conan y tendremos también su resurrección. Es una película, de verdad, muy, muy provocadora, cuando te paras un instante y tratas de asimilar lo que ves y los paralelismos que Milius quiere trazar aquí, por un lado con filosofías existenciales y por otro lado con las creencias religiosas más arraigadas. En fin, Conan como su propio dios, ¿no? Podríamos resumirlo en este caso. El rito para resucitar a Conan, con el mago Akiro, que por cierto es el narrador de la película. La resurrección de Conan, esto ya es historia del cine de aventuras y demuestra el talentazo también que tenía John Milius para cuestiones de puesta en escena. Vamos a decir, con $4 en comparación con presupuestos de otras películas, ¿no? Cómo le tatúan el cuerpo en ese anochecer, las nubes se tiñen de rojo, los espíritus empiezan a manifestarse, empiezan a adueñarse del cuerpo de Conan. Se trata, por cierto, uno de los pocos efectos, vamos a decir, especiales, visuales, que de verdad tienen la película. Da la impresión, no lo he comprobado, que son como animaciones superpuestas, pero lo cierto es que aún hoy, de verdad, son de un gusto gourmet. Están muy bien logradas. Cremita, ¿no? Es
es el adjetivo que estaba buscando Millennial. Toda la parte final de la montaña del poder, de la fortaleza de Tulsa, merece aquí que se nombre a uno de los grandes, que es Ron Cobb, uno de los grandes diseñadores, un auténtico ingeniero además del escenario. Star Wars, los dos primeros Alien, el Arca Perdida y todo lo referente a la montaña del poder es magnético. Se construyó, por cierto, en una zona de Almería, que es el Peñón de Bernal. Por fuera es imponente, pero por dentro tiene su punto también, aunque nos pueda parecer, y de verdad parece más de cartón piedra, ¿no? Pero con todas esas tonalidades rojizas casi infernales. A destacar aquí algunos detalles. La transformación de Thulsa Doom en serpiente, en una enorme, por cierto, y ese líquido verdoso en el que vemos que se está cocinando un cocido de, no sé, de personas directamente. Valeria muere, y lo hace también con otro detallito de dirección artística que me parece que tiene su magia, y es lo de la flecha serpiente. Pero Conan no llora la muerte de Valeria. Aquí viene otra de las grandes frases de la película, mitiquísima, y que la pronuncia Subotai. Es Conan el cimerio, él no llorará, ya lo hago yo por él. Todo esto con la tumba en llamas de Valeria. En resumen, y adentrándonos ya en el tramo final, si digamos que Conan tenía razones ya de sobra para cargarse a Thulsa Doom, ahora ya va a ir sobrado. Justo antes de enfrentarse a ellos, en su campamento, Conan entona además una oración singular, dirigida a Crom. Es algo así como, Crom, nadie recordará si fuimos buenos o malos, sino que dos personas, él y Subotai, se opusieron a todo un ejército, por eso concédeme esta venganza. E importante la frase, la postilla final, y si no me escuchas, vete al infierno. Como veis, Conan, poco a poco, el héroe nietzscheano, ¿no?, va superando las creencias, va superando las, vamos a llamarlas, en este contexto, las supersticiones, y acaba abrazando su individualismo, su voluntad de poder con vistas a liberarse de esas cadenas. Y de paso, insisto, remarcando todas esas interpretaciones sobre Nietzsche que despertó la película y que os he comentado en la introducción. De todas formas, este no es el enfrentamiento final. La lucha final entre Conan y Thulsa Doom será en la montaña del poder. ¿Cómo se nota, por cierto, en este tramo final que estamos ante el guionista de Apocalypse Now? Todo este tramo final es prácticamente una reedición del final de la película de Francis Ford Coppola. Al final tenemos a un líder espiritual, una era Kurd, en este caso Thulsa Doom, que tiene sometido a todo un pueblo, que tiene sometida su voluntad y que acaba creando un culto alrededor de él. La película encierra, por cierto, una belleza plástica, pese a la sobriedad también que tiene todo, y la ausencia de grandísimos decorados, pero en la montaña de poder, con ese final, se reservan las estampas de mayor fuerza de la película. Cientos de velas, no sé cuántas puede haber allí, en plena noche, con Doom ante sus fieles y diciéndoles que la purificación ha llegado y demás. Los momentos finales de Tulsa, con a veces le llamo Tulsa, a veces le llamo Doom, con Conan, son también de altísimo voltaje. Thulsa Doom va a morir, eso está claro, es previsible. Pero eso que le dice de que su vida carecerá de sentido cuando le mate, que ya la vida de Conan habrá perdido toda su razón de ser y existir cuando él, Tulsa, sea eliminado, es muy interesante porque te viene a decir que al final ha sido la sed de venganza lo que ha movido la energía vital de Conan. Todo eso es una genialidad de John Milius en el guión. Le dice algo que posiblemente sea cierto, es decir, si Conan ha llegado hasta lo más alto, hasta el altar de la montaña del poder, ha sido porque Thulsa Doom mató a sus padres. Esto lo hemos visto luego en superhéroes. Se me viene a la cabeza el primer Batman, quiero decir el de Tim Burton, el primer Batman serio,
en el que te encontrabas con esa oposición entre villano y héroe y cómo el villano había creado al héroe, ¿no? Thulsa Doom le ha convertido al final en lo que es, y como le ocurría a Willard en Apocalypse Now, el personaje de Martin Sheen, Conan, después de matarle y decapitarle, va a tener la tentación también de ocupar el puesto de Thulsa Doom. Va a enseñar su cabeza a todo el pueblo se postra ante él. Sin embargo, Conan vence la tentación. En su lugar, arroja un caldero y quema ese, vamos a decir, falso templo de culto. Digamos que todo se consume, todo se purifica. El camino de este guerrero no va a ir hacia la búsqueda de una divinidad, pese a que haya resucitado, va a ir por otros derroteros. Como nos dice la voz en off del final, peleó en muchas tierras y acabó convirtiéndose en rey por mérito propio. Esto también es importante, no fue algo que le vino de algún modo heredado ni regalado. En ese final, por cierto, se nos mostraba un Conan ya coronado y envejecido, pero lo cierto es que tendríamos una segunda parte, Conan el Destructor, en manos, por cierto, de un megadirector, del autor de varias obras maestras, que es Richard Fleischer. Hace unos 150 años que no veo esa película, pero sí recuerdo que era otra cosa, era un Conan más de andar por casa, un Conan más familiar, más paródico, y sin toda la gravedad ni ese afán iconoclasta ni esa profundidad que le imprimió aquí John Milius. El propio Fleischer dirigió una suerte de spin-off de Conan, que es Red Sonja, el guerrero rojo, sin Conan, pero con Schwarzenegger y Brigitte Nielsen. Y ya sabéis que muchos años después se produjo un remake con Jason Momoa. Pero lo cierto es que al final no hay, vamos a decir, exactamente una saga de Conan. Todas aquellas secuelas, todos esos remakes, al final eran otra cosa. Conan, el Conan, por lo menos en su vertiente cinematográfica, siempre será el que John Milius escribió y dirigió en 1982, en esta película que nos ha pedido Miguel M.A. Miguel, espero que te haya gustado esta crítica a la carta, espero que os haya gustado a todos los que os habéis animado a verla. Ya sabéis, si queréis contar con más peticiones, tenéis las instrucciones un poquito más abajo de esta pantalla, un poquito más arriba también importante, bien os podéis suscribir, bien os podéis unir al canal para los que queráis colaborar un poquito más. Si me queréis seguir viendo el careto y escuchando esta vocecilla, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, en YouTube, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.